Muy buenos días, bienvenidos todos, qué gusto qué bendición poder estar juntos. Salgan a votar, los que no han votado, hay que ir a votar. Y precisamente el tema que quiero platicarles hoy tiene alguna relación con lo que está pasando en México. El título que le he puesto es Los árboles que hablan, y van a decir, ¿por qué? Bueno, voy a dar algunas bases bíblicas, algunos comentarios, y al final van a entender por qué he puesto este título, Los árboles que hablan. Acompáñame a orar. Señor, te pido que nos hables hoy, que nuestras vidas sean transformadas por lo que tú nos has hablado hoy, que tu palabra penetre en nuestras vidas, que nuestras mentes sean renovadas y seamos cambiados, seamos impulsados en la dirección que tú quieres que vayamos. Nos ponemos en tus manos. Gracias por estar con nosotros. Dirígenos, Señor. Nos sometemos a ti, nos rendimos a ti, nos ponemos en tus manos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. ¿Recuerdan lo que sucedió en Lomas Taurinas? ¿Quién sabe? Si les digo Lomas Taurinas, ¿quién sabe de qué estoy hablando? Lomas Taurinas. ¿Quién no sabe Lomas Taurinas qué es? O sea, ok, varios, algunos jóvenes sobre todo no lo saben, y los demás no supieron si sí o si no supieron si saben o no saben, porque no todos levantaron la mano en las dos ocasiones. Bueno, les platico un poquito lo que pasó en Lomas Taurinas. Miren, hace 30 años, Luis Donaldo Colosio, si han escuchado ese nombre, Luis Donaldo Colosio, y su equipo decidieron realizar una campaña, y fue una ceremonia el 6 de marzo en un evento en el Monumento de la Revolución. Y numerosos analistas políticos afirman que ese discurso que leyó, estoy diciendo lo que dice la prensa, lo que dicen comentaristas, que el discurso que él leyó en ese momento en el Monumento a la Revolución, ese discurso significó un punto de ruptura entre Colosio, que era el candidato que había puesto el presidente, que era Carlos Salinas de Gortari, pero dicen que con ese discurso hubo un rompimiento ahí. Incluso dicen, es como cuando el padre se pelea con el hijo, algunos dicen, y los más suspicaces dicen que esa fue su sentencia de muerte. Bueno, después de ese 6 de marzo, 17 días después de ese discurso, Colosio está dirigiendo un mitin de su campaña política en la colonia Lomas Taurinas en Tijuana, Baja California, y en donde recibe un balazo en la cabeza y uno en el abdomen que horas después provocaron su muerte. Y fue algo impactante, o sea, nadie esperaba que sucediera esto, pero de pronto a un candidato van y lo asesinan en las cámaras de televisión estando ahí encendidas. Y tras el asesinato de Luis Donaldo Colosio, bueno, les platico un poquito más, en 1994, Ernesto Zedillo Ponce de León fue designado por el presidente Salinas y fue ratificado por el Consejo Político del PRI y vino a ser el candidato sustituto, y en la jornada electoral del 21 de agosto de 1994 resulta elegido como presidente de México. Entonces, de Salinas de Gortari se esperaba que Colosio fuera a ser el sucesor, no fue, llega Ernesto Zedillo a ser presidente. Pues hoy tenemos elecciones en nuestro país a 3 niveles, municipal, estatal y federal. Y les digo una vez más, si todavía no has ido a votar, ve a ejercer tu voto, vota por los partidos y candidatos de tu elección, que tú hayas elegido, que tú creas que es lo mejor, y tu voto es libre y es secreto. Votar es un derecho, votar es una obligación que tenemos, así es que salgamos a votar. Dile al de al lado, saliendo de aquí, vete a votar. Si ya eres mayor de edad, hay que ir a votar, hay que ir a votar. Ahora, y ahorita está en mucha efervescencia todas estas cosas políticas, los discursos. Hay gente que se apasiona tanto que se pelea con su vecino o con su esposo o con la esposa porque son de diferente partido, porque sinceramente ellos están creyendo en lo que les están diciendo, y esto es muy común. Bueno, en tiempos bíblicos, ahora sí vamos a entrar aquí al tema,
Como lo describe la Biblia, bueno, no existían partidos políticos, tal como lo que ahora conocemos, en ese sentido moderno que conocemos los partidos políticos. Sin embargo, sí había diferentes grupos y facciones con intereses y puntos de vista distintos que influían en la vida política, social y religiosa de esa época. Vamos, y les doy unos ejemplos relevantes. Me pones la siguiente imagen, por favor. Vamos en el Nuevo Testamento primero, al final hablaré del Antiguo. En el Nuevo Testamento pues estaban los fariseos y saduceos, que eran dos grupos religiosos, eran yo creo los grupos religiosos más influyentes en ese tiempo y en ese lugar que giraba alrededor del templo, del judaísmo y del segundo templo. También estaban los escribas eran los expertos en la ley judía y a menudo trabajaban en estrecha colaboración con los fariseos que están allá arriba. Estaban los esenios era un grupo más separatista que vivía en comunidades aisladas y predicaba una vida de extrema pureza y de devoción religiosa. De hecho, a ellos se les atribuye que es muy posiblemente, se cree que ellos fueron los responsables o está relacionado con este grupo los manuscritos del Mar Muerto que encontraron. Y había otro grupo, los celotes, que era un grupo revolucionario que buscaba la independencia de Israel del dominio romano. Y eran conocidos por su celo religioso y su disposición a usar la violencia para lograr sus objetivos. O sea, decía, bueno, no importa, eran unos revolucionarios. Y había este tipo de grupos, y dentro de este contexto romano, recordemos que durante el Nuevo Testamento, Judea y otras regiones de Israel estaban bajo el control y el dominio del Imperio Romano. Entonces, por ende, los gobernadores romanos, como Herodes, como Pilato, tenían mucha influencia y mucho poder y sobre la política local que había ahí en esa zona. Y bueno, estos eran como una especie de partidos políticos o diferentes grupos políticos y que peleaban y había luchas ahí como de vencidas, a ver quién era más fuerte, y querían cada quien imponer sus principios, su voluntad, y creían que hacían lo correcto y era la ley del más fuerte. Aunque no había partidos políticos en los tiempos bíblicos, estaban llenos de grupos con diferentes creencias, objetivos, estrategias políticas, y estos grupos influían fuertemente en lo que era la vida religiosa y política de sus comunidades. Ahora, yendo un poquito antes del Nuevo Testamento, vamos al Antiguo Testamento. ¿Qué pasa en ese tiempo? En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel estaba organizado por 12 tribus. Si me ponen la siguiente imagen, por favor. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel estaba organizado por 12 tribus, y cada una de estas tribus tenía sus liderazgos y tenían los patriarcas de su grupo familiar. Y entonces también entre ellos había piques y había disputas y decían, oye, este es mi territorio y tú estás acá y tú tienes más agua que yo y tu tierra es más fértil y tu ganado se está metiendo a mi territorio. Y entonces había ciertas disputas y diferencias entre ellos. Cada quien tenía su propio liderazgo y sus territorios específicos. Y había tensiones y alianzas entre las tribus. Y a menudo todo esto influía en la política interna de Israel. Había grupos sumamente fuertes, poderosos, había alianzas que hacía que un grupo fuera más fuerte que otros grupos. Pero básicamente había dos tipos de gobierno. Siguiente, por favor. Había dos tipos de gobierno, dos sistemas de gobierno durante este tiempo del Antiguo Testamento. El primero, los jueces, que ahorita más adelante voy a hablar un poquito más sobre esto. Y el segundo, había la monarquía, había un rey. Esto sucedió después, pero el rey tenía un contrapeso que eran los profetas. Los profetas que venían y hablaban de parte de Dios. Durante los periodos de la monarquía había dos reinos, estaba Israel y estaba Judá, que habían sido divididos y tenían poder político, pero los profetas también desempeñaban un papel crucial para criticar a los gobernantes, por ejemplo. O sea, ellos iban y confrontaban al rey en turno y le decían, oye, está mal esto que estás haciendo, va en contra de Dios. Y había un contrapeso, y ellos también servían, los profetas, para guiar al pueblo en cuestiones morales
y espirituales. Siguiente, por favor. En el periodo de los jueces, en este periodo, después de la muerte de Josué, el sucesor de Moisés, y la conquista de Canaán y la tierra prometida, ya habían sido establecidos en sus territorios cada una de las tribus. O sea, recordemos, en este tiempo hay 12 tribus, están las tribus distribuidas ahí. Israel no tenía un liderazgo centralizado, por lo tanto Dios levantó jueces y estos jueces venían a ser una especie de libertadores. Ahora, ¿qué funciones tenían los jueces? En primer lugar, pues eran líderes militares. Los jueces a menudo lideraban a Israel cuando iban a la batalla contra los enemigos, como los filisteos, los moabitas, los madianitas, los enemigos que menciona la Biblia. Pero también ellos eran guías espirituales y morales. Los jueces también desempeñaban roles de liderazgo espiritual y ellos exhortaban al pueblo a abandonar la idolatría y les decían: tienes que dejar esa idolatría de esos dioses y tienes que regresar a adorar a Dios. Y esto era algo muy común que los jueces hicieran, pero también se convirtieron estos jueces en árbitros y en administradores de justicia. Entonces había árbitros cuando había disputas entre dos personas, ellos administraban justicia, ellos ayudaban a mantener el orden y esta unidad o cohesión social entre las diferentes tribus de Israel. Todo esto era la función de los jueces. Ahora, ¿qué sucede durante este periodo? Quiero que veamos esta siguiente gráfica, porque en esta había un ciclo, un periodo que era un ciclo vicioso, vamos a decir, o virtuoso, como lo quieran ver ustedes, porque ¿qué es lo que pasaba? Primero había apostasía, luego había opresión, luego había arrepentimiento, luego había liberación y luego paz temporal. Es decir, ¿cómo era la apostasía? Bueno, el pueblo de Israel se apartaba de Dios y se iba tras unos dioses ajenos, dioses extranjeros, dioses de otros pueblos, y había esta apostasía. Por lo tanto, venía una opresión, es decir, que Dios permitía que Israel cayera en manos de los enemigos como consecuencia de su infidelidad. Pero luego ellos se arrepentían y volteaban a ver a Dios, clamaban, el pueblo clamaba a Dios en medio de su angustia. Cuando estaban siendo oprimidos por pueblos extranjeros y enemigos, ellos clamaban a Dios y luego venía Dios y los liberaba, porque Él dice: clama a mí, yo te responderé. Y entonces Dios los liberaba, venía una liberación de parte de Dios. Pero lo que hacía Dios es que entonces levantaba un juez que los liberaba de la opresión. Y después de todo esto venía una paz, pero era una paz que nada más era temporal. Y pues entonces Israel disfrutaba de este periodo de paz hasta que el ciclo se volvía a repetir. Hasta que se volvían a apartar de Dios, venía la apostasía, se iban tras dioses ajenos, venía la opresión, clamaban a Dios, y así una tras otra vez lo vemos en la Biblia. Hubo jueces notables, que son, la siguiente imagen por favor, jueces que fueron muy sobresalientes, que nos menciona la Biblia. Está el caso de Débora, la única mujer juez, que lideró a Israel junto con un comandante militar llamado Barak para derrotar a los cananeos. Encontramos a Gedeón. Gedeón, ahorita voy a hablar un poquito más adelante de este caso en específico. Gedeón que fue conocido por derrotar a los madianitas con incluso un pequeño ejército. Con poquitas gentes derrotó a muchísima gente, a un pueblo que los tenía oprimidos. Sansón fue famoso por su fuerza, pero también fue un juez. Él liberó a Israel de los filisteos, aunque él estuvo envuelto en cosas que no fueron buenas, en fallas morales, en conflictos personales que tenían. Él se fue tras las mujeres y era su debilidad, y esto lo llevó a tener consecuencias. Algunos consideran que este fue el peor de los jueces por lo que hizo, fue una moral. Y hay otro caso, bueno, el de Jefté, conocido por su victoria sobre los amonitas. Ok, vamos a la siguiente imagen por favor. Ahorita voy rapidito y ya después entramos de lleno en la palabra.
Estoy poniendo unas bases aquí. Hubo una transición, porque recordemos, eran 12 tribus que tenían sus liderazgos, Dios levanta jueces, pero llega un momento en la vida de Israel que habían tenido buenos y malos jueces, la mayoría malos en realidad, pero de pronto ellos dicen, nosotros queremos un rey. Así como las naciones extranjeras tienen un rey, nosotros queremos un rey. Pero Dios les decía, es que yo soy su rey, o sea, yo estoy reinando sobre ustedes. ¿Por qué quieren tener, como dioses ajenos, quieren tener reyes ajenos? Yo soy el rey y yo establecí jueces para que hagan todas esta justicia que ustedes requieren. Pero entonces hay una transición de Israel desde de la confederación tribal, por decir algo, hacia la monarquía. Y se unificó primero con Saúl, luego el rey David, luego vino Salomón. Pero los jueces muestran la dependencia de Israel en la guía divina y la necesidad de un liderazgo justo y piadoso. Pero cuando llega un rey, comúnmente el rey quería acaparar todo y decía, yo no me interesa tener jueces, a mí no me interesan tener profetas, porque ellos vienen a darme un contrapeso y yo quiero ser el soberano aquí como si fuera Dios. Y ese es el peligro entonces que entró en la situación en este periodo, porque se resaltan los peligros también de la idolatría, de la desobediencia, tanto como la misericordia y la fidelidad de Dios en escuchar su pueblo cuando había un clamor. Entonces, este sistema de jueces era una etapa formativa en la historia de Israel, marcada por ciclos, como les decía, de pecado, opresión, arrepentimiento, liberación. Pero entonces se da esta transición a la monarquía, a tener un solo hombre poderoso, soberano, que gobernaba todo y tenía el poder para aplastar a todo lo que se le pusiera enfrente. Bueno, ahora sí entramos, ¿por qué se llama los árboles que hablan? Esta historia, van a decir, bueno, ¿y qué tiene que ver con todo esto que estamos viendo? Muy bien, en esta transición a la monarquía encontramos una historia donde los árboles hablaron. Y si vamos al capítulo 9 de Jueces, acompáñenme, abran sus Biblias ahí, vamos a estar ahí en Jueces capítulo 9. Ahí encontramos, esta historia se centra en Abimelec, uno de los hijos de Gedeón. Les dije que les iba a hablar de Gedeón. ¿Gedeón quién fue? Un juez que libró a su pueblo de los enemigos. Fue usado por Dios. Con un pequeño ejército libró a un ejército grande enemigo. Y este Gedeón también es conocido como Jerobaal. Este es el mismo, Gedeón es Jerobaal. Y Abimelec era hijo de Gedeón o de Jerobaal. Bueno, vamos entonces a ver cómo empieza esta historia. Para poder entender, quisiera darles un poquito, a ver, todavía ese no me lo pongan, aguántenme tantito. Ahorita entramos en esa. Vamos a Jueces capítulo 8. Antes, quiero poner un poquito de contexto. Jueces 8, versículo 33. Quiero hablarles cuando muere Gedeón. Este juez, que fue un buen juez, de los mejores que tuvieron, muere. Este juez que había mantenido la paz, había mantenido en victoria al pueblo de Dios, había mantenido la adoración, la devoción a Dios, de pronto muere. Pero al morir Gedeón, inmediatamente viene la infidelidad del pueblo de Israel. El pueblo que estaba juzgando él, que estaba dirigiendo, liderando, de pronto se aparta. Jueces 8:33. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, ¿qué pasó? Los hijos de Israel volvieron a prostituirse. Por eso había entrado Gedeón, porque el pueblo se había apartado de Dios. O sea, ese ciclo que habíamos visto, había entrado en apostasía, se había ido tras otros dioses, habían sido oprimidos por los enemigos, claman a Dios, pero en eso entra Gedeón, este juez, y los rescata, los libera y transforma la vida del pueblo hasta que muere.
vuelven otra vez a prostituirse yendo tras los Baales y escogieron por Dios a Baal Berit. Versículo 34, y no se acordaron de los hijos de Israel. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios. Se olvidaron del Dios que los liberaba, que los había librado de todos sus enemigos en derredor. Versículo 35, ni tampoco se mostraron agradecidos. O sea, se olvidaron de Dios y no fueron agradecidos. ¿Ante quién? No se mostraron agradecidos con la casa de Jerobaal. ¿Quién era Jerobaal? Ahí me dice, el cual es Gedeón, es el mismo. Jerobaal y Gedeón es el mismo. Se alejaron de Dios, se olvidaron de Dios, no se mostraron agradecidos con la casa de Jerobaal, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que había hecho a Israel. O sea, fue bueno Gedeón, pero se olvidaron de su casa. O sea, alguna bendición iban a tener los hijos. Es como cuando un papá tiene un buen nombre, los hijos heredan el buen nombre. Si era sujeto a crédito el papá, los hijos no, pues si eres hijo de él, no tengo problema contigo en darte crédito, por ejemplo. Bueno, Jerobaal era un buen hombre, tenía buen nombre, había sido bueno, los había librado. Sin embargo, el pueblo de Israel, cuando muere Gedeón o Jerobaal, se olvidan de Dios y se olvidan también de la casa de él. Pero entonces surge Abimelec y se convierte en un rey. Ahora sí vamos a Jueces 9, ahí vamos a estar en Jueces 9, versículo 1. Abimelec, hijo de Jerobaal, fue a Siquem, y este lugar es importante, Siquem. Vamos a ver qué pasó en este lugar. Abimelec, el hijo de Gedeón o hijo de Jerobaal, fue a Siquem, y ¿quién estaba ahí? Los hermanos de su madre. O sea, hay que entender algo. Abimelec era hijo de Gedeón. Su papá ya había muerto, pero su mamá todavía estaba ahí y la familia por el lado de su mamá estaba ahí. Entonces él fue con su familia materna, fue a Siquem, a los hermanos de su madre, y habló con ellos y con toda la familia de la casa del padre de su madre, es decir, todos los que venían por la rama de su mamá. O sea, no está hablando de Gedeón, está hablando por el lado de su mamá. ¿Y qué fue lo que les dijo? Yo os ruego que digáis en oídos de todos los de Siquem, ¿qué os parece mejor? Y vean aquí, que os gobernase 70 hombres, todos los hijos de Jerobaal, de Gedeón, que eran sus hermanos o sus medios hermanos, vamos a decir. Estos 70 hombres eran los jueces en este momento. Cuando muere Gedeón, el juez Gedeón, quedan 70 que juzgaban. Pero él viene por el lado de su familia materna y les dice, ¿qué les parece mejor? Que gobierne 70 hombres, todos los hijos de Jerobaal, o que os gobierne un solo hombre. ¿Ustedes qué escogerían? ¿Qué creen que sea mejor? Acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. O sea, les movió, no, pues somos de la misma carne, somos parientes, o sea, a ti te conviene que yo sea. Y miren, todo gobernante en la actualidad y en todo tiempo, todo gobernante del partido que se les ocurra, de los que ya desaparecieron incluso, todo gobernante tiene la tentación de quitar todo lo que le estorba. Todo gobernante tiene la tentación de volverse autócrata, autoritario y ser el superdotado. Todo gobernante del partido que sea, del tiempo, periodo que ustedes escojan, todos son tentados a tener más poder. Y ahí dice que a veces que te suben a un ladrillo y te mareas, ¿no? Y te hace daño. Y podrás empezar muy bien, todo gobernante. Ahora, ¿qué es un autócrata? Un autócrata es una persona que ejerce por sí sola la autoridad suprema del Estado. Vamos al versículo 3, Jueces 9:3. Ahí me van siguiendo. Y hablaron por él los hermanos de su madre en oídos de todos los de Siquem,
todas estas palabras, y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelech, porque decían, pues nuestro hermano es. Y le dieron 70 siclos de plata del templo de Baal-Berit, con los cuales Abimelech, ¿qué hizo? Alquiló hombres ociosos y vagabundos que le siguieron. O sea, empezó a pagar bots para que le pusieran like en su página de Facebook. O sea, aunque me cueste. ¿Y de dónde salió el dinero? Pues ahí dice que del templo de un dios ajeno, del templo de Baal-Berit. O sea, de los dioses ajenos, de ahí salió dinero para inyectarle a su campaña política de este hombre. Y él dijo, y él contrató ¿a quién? A hombres ociosos y vagabundos, hombres que no tenían nada que ver. Y lo siguieron. Entonces él traía muchos seguidores, pero eran seguidores pagados. Y vinieron a la casa de su padre en Ofra. ¿Y qué pasó? O sea, estaba con la casa de la mamá, pero ahora viene con la casa del papá. Y ahí mató a sus hermanos, los hijos de Jerobaal, 70 varones sobre una misma piedra, pero quedó Jotam, el hijo menor de Jerobaal, que se escondió. O sea, él llegó y a los que eran los jueces, él dijo, ya que murió mi papá, pues los herederos a seguir juzgando son mis hermanos, o medios hermanos. Estos 70 hombres, ¿a quiénes prefieren? ¿A esos 70 o a mí, que soy de su propia sangre y carne? Y entonces hicieron este dinero, esa transacción, contrataron gente para que lo siguiera, y fueron y mataron a los 70 que le estorbaban. Sin embargo, alcanzó a escaparse Jotam. Aquí es el héroe de la historia, Jotam. Entonces se juntaron todos los de Siquem con la casa de Milo, y fueron y eligieron a Abimelech por rey cerca de la llanura del pilar que estaba en Siquem. Entonces Abimelech va a Siquem, conversa a los hermanos de Siquem para que lo apoyen, y hay esta matanza de los hermanos de Abimelech. Y esto no es muy distinto a lo que sucede en las elecciones de México. Yo estaba viendo unas historias y empecé, unas noticias, la estuve viendo desde el martes y la fui actualizando, y bueno, ya ayer dije, bueno, ya con esto, ya para qué le actualizo más. Miren, 30 aspirantes, precandidatos o candidatos fueron asesinados en la última campaña electoral de México. Y hay diferentes conteos, unos dicen que son 36, el gobierno dice que son otra cantidad, cada quien da su cifra. Esta noticia es de CNN. Desde octubre de 2023, al menos 4 mujeres y 26 hombres que aspiraban a una candidatura participaron en una contienda interna por una candidatura o eran candidatos a un puesto de elección popular, fueron asesinados en el último proceso electoral de México. Esto es lo que dice noticias de CNN del extranjero de México. Entre los asesinados, vi los nombres, está el presidente municipal de Ciudad Mante, aquí vecino de nosotros, que buscaba reelegirse, que llegó, estaba comiendo tamales y llegó alguien y le encajó unos cuchillos, o sea, lo acuchilló y lo mató. Bueno, pues Abimelech es proclamado rey por los habitantes de Siquem, y aquí es donde surge una parábola o una metáfora, una historia. Vamos al versículo 7. Cuando se lo dijeron a Jotam, ¿se acuerdan quién era Jotam? El único que se libró, que se escondió de los 70 hermanos. Cuando se lo dijeron a Jotam, fue y se puso en la cumbre del monte de Gerizim, y alzando su voz, clamó y les dijo, oídme varones de Siquem, y así os oiga Dios. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió, he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres para ir a ser grandes sobre los árboles. Y dijeron los árboles a la higuera, anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera, he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron luego los árboles a la vid, pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid le respondió, he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grandes sobre los árboles. Dijeron entonces todos los árboles a la zarza, anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles, si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo de mi sombra.
y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Ahora pues, si con verdad y con integridad habéis procedido en hacer rey a Abimelec, y si habéis actuado bien con Jerobaal y con su casa, y si le habéis pagado conforme a la obra de sus manos, porque mi padre peleó por vosotros y expuso su vida al peligro para librarlos de la mano de Madián, y vosotros os habéis levantado hoy contra la casa de mi padre y habéis matado a sus hijos, 70 varones sobre una misma piedra, y habéis puesto por rey sobre los de Siquem a Abimelec, hijo de su criada, por cuanto es vuestro hermano. Si con verdad y con integridad habéis procedido hoy con Jerobaal y con su casa, que gocéis de Abimelec y el goce de vosotros. Y si no, fuego salga de Abimelec, que consuma a los de Siquem y a la casa de Milo, y fuego salga de los de Siquem y de la casa de Milo, que consuma a Abimelec. O sea, que se van a quemar ahí entre todos. Y luego dice, escapó Jotam y huyó y se fue a Beer, y ahí se estuvo por miedo de Abimelec, su hermano. Por eso es esta historia. Los árboles le pidieron, en primer lugar, al olivo que los gobernara. Y el olivo, ¿quién es el olivo? El olivo es un árbol productivo. Hay olivos que llegan a durar más de 1000 años de vida, producen mucho fruto, producen sombra, son fructíferos. El olivo en la Biblia es alguien que es honorable. El olivo es productivo. El olivo tiene unción porque hay aceite en ellos, y hay personas que son muy ungidas, que son como el olivo, que son similares a esto. Personas que aman la presencia de Dios, que buscan la presencia de Dios. Esto es lo que representa el olivo. El olivo es un árbol que crece grande y que tiene grandes cimientos. Si duran 1000 años, imagínense sus cimientos, lo grande que serán, lo fuerte que serán. Ahora, habrá aquí en este lugar ahorita, habrá olivos, personas que amen la unción, que digan yo quiero producir aceite. ¿Habrá algún olivo aquí que diga pues sí, yo amo la unción, yo quiero ser alguien honorable, yo quiero ser alguien productivo, yo quiero ser alguien que da fruto? Y sin duda que sí hay gente aquí que da buena sombra, que produce fruto, que produce aceite, que produce unción. He de dejar mi aceite, dijo el olivo, he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres para ser grandes sobre los árboles. Porque a veces te entra la tentación. O sea, con esto no quiero decir que un cristiano no deba participar en cuestiones electorales y ser candidato, no, si puedes hacerlo. Lo que no pierdas el piso de qué es lo más importante. Si vas a ser para ser levantado por los hombres, perdiendo tu relación con Dios, no vale la pena. Lo más importante es estar conectado con Dios, servir a Dios. Y luego los árboles fueron con la higuera. Tú eres fructífera, tú eres fuerte, le dijeron, tú produces higos 2 veces al año, ven y gobierna. Y hay higueras que producen fruto incluso antes de la temporada. Una de las características de que producen fruto es que dan muchas hojas, tienen muchas hojas. Por eso cuando Jesús fue a una higuera, vio que tenía hojas pero vio que no tenía fruto. Y bueno, fue la maldición ahí de la higuera, esta higuera que quedó ahí estéril. Y no era tiempo de que produjera fruto, pero estaba dando ahí otra enseñanza el Señor Jesús. Pero esperaba que produjera fruto cuando tenía hojas. Cuando una higuera va a dar fruto, primero da hojas. Es decir, una higuera te da sombra, una higuera te da alimento, una higuera alimenta, una higuera puede producir aún antes de tiempo, una higuera puede producir durante tiempos difíciles y secos. Tiene estabilidad la higuera. Una higuera da sombra, una higuera da alimento. Las higueras prosperan en medio de la adversidad. ¿Habrá higueras aquí hoy? ¿Conoces a un que dices, aquí hay una higuera? Yo conozco aquí que hay higueras. Hay personas que dan sombra, hay personas que dan fruto, aún en la adversidad, aún en sus necesidades están dando fruto. Son como esa higuera. Reina sobre nosotros porque tú sabes producir, tú tienes alimento, tú tienes fruto, tu fruto es dulce. ¿Qué dijo la higuera? He de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande entre los hombres. Entonces vinieron a la vid y
¿Qué le dicen a la vid? Reina sobre nosotros, tú que produces fruto dulce, tú que produces racimos hermosos, tú que produces el vino que alegra el corazón de los hombres y el corazón de Dios. Eres productivo, produces felicidad, produces prosperidad en la familia y en la ciudad. Tú embelleces los jardines, ven a reinar sobre nosotros. ¿Recuerdan cuando fueron los espías a la tierra prometida a inspeccionar esta tierra y regresaron y traían un gran racimo? De hecho, uno de los logotipos típicos de Israel es Josué y Caleb, donde traen este racimote. ¿Se han visto donde va Josué y Caleb cargando un racimo grandotote de uvas? Bueno, pues esta es la vid. ¿Qué dijo la vid? He de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande entre los hombres. Hay una historia que estaba recordando que he escuchado de Charles Spurgeon, bueno, he leído más bien, este influyente predicador bautista en el siglo XIX. Él era conocido por su elocuencia y por su firme compromiso con su ministerio, pero en una ocasión Spurgeon fue invitado a aceptar un cargo importante. Algunas historias dicen que la reina fue la que le dijo: oye, te quiero invitar a mi gabinete, a que te vamos a dar aquí una cartera importante para que vengas, vente, únete a mi equipo. Y él rechazó esta invitación porque dijo que no quería bajar de puesto. Dices, ¿cómo vas a bajar de puesto si te estamos dando pues un lugar importante? Pero él dijo, me han pedido que acepte un puesto en el gobierno, pero tengo una vocación más alta. Soy embajador del Rey de Reyes, entonces si me vas a dar una cartera que me baje de puesto, pues mejor me quedo con la que tengo. Y no aceptó, dice la historia. Bueno, después van los árboles al olivo. El olivo no quiso reinar porque tenía una unción que honoraba a Dios. La higuera no quiso reinar porque su fruto era muy dulce y muy bueno. La vid no quiso reinar porque proporcionaba alegría a Dios y a los hombres. Pero entonces los árboles van a la zarza y le piden que reine sobre ellos. ¿Y qué creen que dijo la zarza? Dijo, pues de aquí soy. Esa sí le gustó. Miren, normalmente la zarza no mide más de 1 metro. La zarza está así chiquita. La zarza ni da sombra, ni da fruto, ni da aceite, no da nada. ¿Qué da la zarza? ¿Para qué sirve la zarza? Está llena de espinas. No dan sombra, no dan fruto. ¿Qué dijo la zarza? Bueno, ok, si me están pidiendo, yo reinaré, pero con una condición. Les voy a poner una condición: que se abriguen bajo mi sombra. Pues si ni sombra das, pues ¿qué no da sombra tú? Pero eso es lo que ella pidió. La higuera da sombra, el olivo da sombra, la vid da sombra, pero la zarza no da ni fruto ni sombra, solo espinas, eso es lo que da. Y la única forma de estar bajo la sombra de la zarza es que te arrastres en la tierra y te claves las espinas que tiene y te hieras. Esa es la única forma y es la condición que les estaba poniendo la zarza. Espinas que te produzcan dolor. Jueces 9:15. Y la zarza respondió a los árboles: si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid. ¿Y qué les dice? Abrigaos bajo mi sombra. Pues ¿cuál sombra? Si ustedes eso quieren, ustedes abríguense bajo mi sombra. Y si no lo hacen, salga fuego de la zarza y devore los cedros del Líbano. Los cedros estos grandísimos que sean devorados por no someterse y no estar bajo el abrigo de la zarza. Voy a reinar sobre ustedes, pero ustedes se van a arrastrar debajo de mí. Y si no lo hacen, fuego saldrá y voy a devorar la ciudad y la nación. Y si no se meten bajo mi sombra, salga fuego y consuma los árboles del Líbano. ¿Quiénes son los cedros del Líbano? Pues son árboles grandes y frondosos. Su madera es una madera fina, madera valiosa. Son árboles productivos, son árboles de gran valor. Mientras que las zarzas son pequeños arbustos que se secan rápido, que su vida ni siquiera es muy longeva comparado con otros árboles. Se secan rápido y tienen una característica: son buenas
para producir incendios. Luego es facilito con cualquier chispazo, con una botella que le esté haciendo ahí ese efecto lupa, se quema. Fácil. Y puede acabar con grandes bosques. Porque con el efecto lupa un gran cedro no se va a quemar. Se va a quemar cuando le dé el sol a estos pequeños arbustos. Ahí es donde empieza todo. Las zarzas, es más, acabamos de pasar incendios aquí tan fuertes, ¿no? Aquí ¿cómo se llama la comunidad esta? Zaragoza, todos saben. Que no podían apagarlos, y no podían apagarlos, y no podían apagarlos, y venían helicópteros y mucha gente trabajando ahí, muchos voluntarios, mucha gente. No podían, y posiblemente todo comenzó con un arbusto pequeño, y de ahí se propagó y se hizo algo gigantesco. Miren, yo les dije, aquí hay vides, debe haber olivos, debe haber higueras, aquí, gente que produce, gente que aún en la adversidad da fruto. Aquí no hay arbustos, en este lugar. Los arbustos están en otro lado, a lo mejor están gobernando o están quemando ciudades o no sé dónde andan. No, esos andan en otro lado, no aquí. Aquí están los árboles del Líbano. Aquí deben de estar estas personas que son representados de esa forma. Los olivos, las higueras, las vides, los cedros del Líbano, esos son los que están aquí. Y en esta fábula que dio Jotam surgió porque un hombre malvado se autoproclamó rey, pero después de un tiempo esa zarza o este rey se enojó y entonces hizo guerra contra los que lo proclamaron rey, contra los que lo querían como rey, y la historia termina cuando la zarza destruye a toda la ciudad. Jotam, el hijo menor de Gedeón, que escapó, cuenta esta parábola en el monte Gerizim. Y la parábola es de estos árboles que eligen a un rey, escogiendo a Abimelech. La parábola de Jotam, cuando menciona a los árboles, está representando a estos 70 hijos de Gedeón, mientras que la zarza está representando a Abimelech. Y vemos aquí como una persona inútil o alguien que no era productivo, estaba contenta, Abimelech, por recibir el honor. Sí, yo quiero ser rey, está bien, pero ustedes se me tienen que arrastrar y van a estar debajo de mi poderío y autoridad. Y yo voy a poder destruir a la gente cuando los gobierne. Y fue lo que sucedió. Abimelech, siendo rey, no pudo ofrecer la protección real ni la seguridad al pueblo. Abimelech vino a hacer todo lo opuesto que Dios quería de que fuera un juez. Fue malísimo, pésimo. Y por 3 años estuvo él ahí imperando, gobernando. Vamos al versículo 22, Jueces 9, 22. Vamos a ver la caída de Abimelech. ¿Cómo termina la historia? Después que Abimelech hubo dominado sobre Israel 3 años, envió Dios un mal espíritu entre Abimelech y los hombres de Siquem, y los de Siquem se levantaron contra Abimelech. O sea, esos mismos que lo habían puesto por rey, dijeron, ¿sabes qué? No nos conviene, y se levantaron contra su rey. Envió Dios, dice versículo 24, para que la violencia hecha a los 70 hijos de Jerobaal y la sangre de ellos recayera sobre Abimelech su hermano, que los mató, y sobre los hombres de Siquem, que fortalecieron las manos de él para matar a sus hermanos. Y los de Siquem pusieron en las cumbres de los montes acechadores que robaban a todos los que pasaban junto a ellos por el camino, de lo cual fue dado aviso a Abimelech. O sea, me imagino que empezó a ver estas bandas y empezó a ver como el crimen organizado y empezó todo este arrebato y esta inseguridad y todo este clima de violencia tan fuerte. Y los de Siquem pusieron en la cumbre de los montes acechadores que robaban a todos los que pasaban junto a ellos por el camino,
de lo cual fue dado aviso a Abimelech. Y entonces encontramos que la parábola de Jotam se hizo realidad y Abimelech destruyó a la ciudad de Siquem. Versículo 45. Y Abimelech peleó contra la ciudad todo aquel día y tomó la ciudad y mató al pueblo que en ella estaba y asoló la ciudad y la sembró de sal. Y esto era como una maldición, ir a echar sal en la tierra porque ya no podía ser cultivada correctamente. Y luego fue y quemó una torre de Siquem. El versículo 46 dice: cuando oyeron esto, todos los que estaban en la torre de Siquem se metieron en la fortaleza del templo del dios Berit. También andaban con el dios equivocado. Y fue dado aviso a Abimelech de que estaban reunidos todos los hombres de la torre de Siquem. Entonces subió Abimelech al monte de Salmón, él y toda la gente que con él estaba, y tomó Abimelech un hacha en su mano y cortó una rama de los árboles. Aquí entran los árboles otra vez. Y levantándola se la puso sobre sus hombros, diciendo al pueblo que estaba con él: lo que me habéis visto hacer, apresuraos a hacerlo como yo. Y todo el pueblo cortó también cada uno su rama y siguieron a Abimelech y las pusieron junto a la fortaleza y prendieron fuego con ellas a la fortaleza, de modo que todos los de la torre de Siquem murieron, como unos 1000 hombres y mujeres. O sea, no solo los 70 jueces, sino ahora que se llevó a su pueblo, a los que habían votado por él, se los llevó de encuentro. ¿Cuál fue el final? Por terminar aquí la historia, concluir, vamos al versículo 50. El final lo vemos aquí, que muere en Tebes. Después Abimelech se fue a Tebes y puso sitio a Tebes y la tomó. En medio de aquella ciudad había una torre fortificada. Aquí vemos otra torre, como la que había quemado y donde había matado a todos los demás. Vio otra torre a la cual se retiraron todos los hombres y las mujeres y todos los señores de la ciudad, y cerrando tras sí las puertas se subieron al techo de la torre. O sea, dijeron: aquí estamos seguros. Pero Abimelech dijo: yo ya sé cómo hacerle, nada más quemo la torre y mato a todos los que están ahí. Y vino Abimelech a la torre y combatiéndola llegó hasta la puerta de la torre para prenderle fuego. O sea, él ya sabía lo que había que hacer, pero ¿qué sucedió? No se esperaba esto. Surge aquí una mujer ahí, la superheroína, dice que una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelech y le rompió el cráneo. Entonces, y eso fue algo hasta humillante, después de toda esa altivez que llegó a tener a Abimelech, esto le vino a pegar, porque no quedó muerto con eso, pero dice que entonces llamó apresuradamente a su escudero y le dijo: saca tu espada y mátame, para que no se diga de mí, una mujer lo mató. Y su escudero lo atravesó y murió. O sea, él ordenó: ahora mátame, porque que no se diga que una mujer fue la que me mató. Sí fue la mujer la que lo mató. Esta mujer se lo echó. Proverbios 29:2. Cierro con esto. Este pasaje lo mencioné el miércoles. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Estamos en medio de una elección y yo no sé qué va a pasar, pero en unas horas vamos a saber quién ganó y quién perdió. Y está tan dividido la situación que los que ganen son muchos, pero los que pierden son muchos también. ¿En qué grupo vas a estar? ¿Entre los que ganan o entre los que pierden? Yo no sé cuáles sean tus preferencias, como no saben ustedes que sean mis preferencias políticas. Pero sin duda que va a haber un gran grupo de gente celebrando, pero va a haber un gran grupo de gente lamentándose. Va a haber gente triste, va a haber gente enojada, o sea, puede esto surgir a un conflicto serio. Porque va a haber quien se sienta agraviado: me robaron la elección, o quien diga: hiciste trampa, o no sé, tantas cosas que pueden surgir aquí. Aquí es donde tiene que entrar la cordura, y tenemos que entender que la iglesia es clave en México. Y tenemos que cumplir nuestra función como iglesia.
Ya hemos estado orando por todo este tiempo, pero de aquí en adelante tenemos que seguir orando. Tenemos que seguir orando, porque cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Para algunos, el que domine va a ser impío, para otros va a ser un justo. La iglesia tenemos que clamar. Y algo importante aquí que tenemos que entender: no irnos en la finta, no hay hombres perfectos. El que quede en un puesto puede fallar. Nos necesita la iglesia para que estemos orando por la autoridad que sea establecida. Tenemos que orar por esta persona, quien sea. Vamos a orar. Tenemos que orar para vivir quieta y reposadamente, dice la Biblia. Tenemos que orar por los que están en eminencia, por las autoridades. Vamos a orar, vamos a bendecirlos, vamos a estar con ellos. Pero sobre todo, entender que hay una autoridad suprema a la que siempre podemos acudir, clamar, y que es nuestro Padre. Que en Ciudad Valles, en San Luis, en México, y que contagiemos a más naciones del mundo, el Señor Jesucristo sea entronado y glorificado. Ponte de pie y vamos a orar. Voy a invitar a los músicos que se preparen, por favor. Vamos a poner a Jesús como nuestro Rey, como nuestro Señor. Y Él sí no nos va a fallar. Él nunca va a ser injusto. Y vamos a regresar al plan de Dios cuando Él tenía jueces, pero Él era el Rey. ¿Quieres que Jesús sea tu Rey? Que Dios, levanta tus manos, cierra tus ojos y vamos a orar. Señor, te ponemos en primer lugar en nuestra vida. Reconocemos tu señorío, tu grandeza, tu poder. Reconocemos que no hay otro como tú. Tú eres Rey, tú eres Dios soberano. Te pedimos, Señor, que podamos, cada uno de los que aquí estamos, los que están conectados, los que no pudieron venir porque están como funcionarios de casilla, o están cumpliendo alguna función, o están fuera de la ciudad, o cualquier causa, que cada uno de tu iglesia seamos como esos árboles que producimos fruto, que damos sombra, que damos aceite, que damos fruto abundante que permanezca y te glorifique, ese fruto que es dulce, ese fruto que alegra al hombre, que alegra a Dios. Hoy que Jesús sea nuestro Rey. No queremos ser como Abimelec, no queremos que nos reine la zarza. Señor, buscamos estar bajo tu sombra, bajo tu gobierno. Nos rendimos a ti, sé nuestro Señor y Rey. Amén. Amén. Amén.